nos vamos rápidamente en barco hasta la otra orilla para hablar con Silvia Visconti. ¿De qué nos vas a hablar, Silvia, hoy? Porque el título de la columna es enigmático, no entendí cuál era el contenido del tema para hoy. A ver. Es a propósito que lo hice así. Buenas tardes para todos. Bueno, en realidad, tú sabes que estuvimos hablando de que este mes, que es el mes de la mujer y que se hacen más visibles los reclamos que son permanentes de las mujeres. Yo iba a tratar de utilizar este espacio para seguir recordando algunos hechos importantes para la historia de nuestros pueblos que fueron protagonizados por mujeres. Y por eso, bueno, estuvimos hablando el otro día de la huelga de las escobas. Sí. Y hoy vamos a trabajar con uno de esos hechos, también cercanos en el tiempo, que tuvo en su centro a las mujeres y que fue una fuga de la cárcel, la fuga de las estrellas. Es la mayor fuga de mujeres en el mundo, al igual que la que vimos por el túnel, ¿no? El abuso, pero que el abuso es conocido en todas partes, y esta fuga de mujeres de la cárcel del Buen Pastor, en la cárcel de Cabildo, en Montevideo, no es tan conocida. Y entonces hoy la idea era mostrar esa lucha de las mujeres y esta fuga que fue emblemática y que se produjo el 30 de julio de 1971, cuando 38 presas políticas escaparon de la cárcel de mujeres de la calle Cabildo. Y bueno, estas fugitivas pertenecían mayoritariamente, aunque no exclusivamente, al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, aunque había integrantes también del Partido Comunista y de algunos otros grupos menores. Bueno, el plan de escape se llamó precisamente la Operación Estrella, y las mujeres lograron salir por un túnel y luego a través de las cloacas de la ciudad. Una de las protagonistas de estos hechos, que es Griselda Borges Arabia, cuando recuerda estos momentos previos al escape, relata que, bueno, mientras sus compañeros que estaban libres excavaban el túnel para que iba a conducir hasta la cárcel, ellas y otras mujeres cantaban y se reían más fuerte de lo normal para disimular los ruidos que pudieran hacerse mientras estaban cavando ese largo túnel. Los tiempos no eran precisamente tiempos de cantos y de risas en ese entonces, porque eran años duros para las y los militantes de izquierda. Hay que recordar que el 6 de diciembre de 1967, tras la muerte repentina del presidente Óscar Gestido, asumió la presidencia Jorge Pacheco Areco, y su gobierno estuvo siempre caracterizado por el uso permanente de las medidas prontas de seguridad que implicaban la pérdida de las garantías y libertades individuales. Así que, digamos, fue una etapa de muy fuerte represión, en donde además se produjeron las primeras muertes, los primeros asesinatos de la policía en las manifestaciones de estudiantes. Bueno, es en estos años que se produce la muerte de Liberarse, el primer mártir estudiantil, también de obreros en las manifestaciones. Así que fue un periodo muy autoritario que persiguió a los partidos de izquierda, a cualquier oposición política, que censuró los medios de comunicación, que reprimió con mano dura las movilizaciones sociales. Y bueno, todo esto hizo que aumentaran las detenciones de militantes en ese periodo, y que las cifras de prisioneros de sectores de izquierda, tanto en la cárcel de Cabildo, que era la cárcel de mujeres, como en Punta Carretas, que era la cárcel donde iban los varones, aumentaran considerablemente en esos años. Que voy a contar no es, sin embargo, el primer intento de fuga de la cárcel de mujeres de Cabildo. Un año antes se habían escapado 13 presas políticas, que escaparon después de la misa, por la puerta de la iglesia.
Esa épica hazaña ocurrida el 8 de marzo de 1970 y viene a los hechos de que, bueno, ayer fue 8 de marzo, el Día de las Mujeres. Digamos, fue seguida al año siguiente por esta otra que se produce el 30 de julio del 71, en donde, como decíamos, se liberan a 38 presas políticas. Bueno, la guerrillera Graciela Jorge escribió un libro que es de las pocas cosas que hay que cuentan estas historias, y se llama 13 palomas y 38 estrellas, en donde relata las dos fugas, esa fuga que se dio en marzo del 70 y esta que se dio en julio del 71. A la primera fuga, ella la nombra bajo un título bastante irónico, dice: de nuestros enemigos, líbranos, Señor, porque se escaparon por la misa, ¿no? Estando en la misa. Bueno, la frase hace alusión a eso, a que la cárcel estaba en ese momento gestionada por las monjas del convento del Buen Pastor. Y bueno, esa fuga del 8 de marzo, que se dio, como decíamos, en el Día Internacional de la Mujer, aunque no tenía nada que ver, no se hizo por esa fecha, sino porque había rumores de que, como esa cárcel no tenía tanta seguridad, iban a trasladar a las mujeres a otras cárceles, y entonces había que actuar rápidamente para que se pudieran escapar las primeras. Claro. Las presas que se fugaron en aquella primera instancia fueron Cristina Cabrera, Elida Valdomir, Emilia Carlevaro, Gladys Bruno, Jussi Macchi, Julia Hermano Huón, Lilia Castro, María Elia Topolansky, Marta Bella, Miriam Fernández, Miriam Montero, Nubia González y Olga Barrios. En otro momento voy a hacer un programa especial sobre Jessie Macchi, que es una mujer impresionante en la historia del Uruguay. Y la Topolansky que allí aparece no es Lucía Topolansky, sino... Yo te iba a preguntar, sí. María Elia Topolansky, que es su hermana. Ahí va. Otro nivel. Bueno, de esta primera fuga, muchas reclusas fueron efectivamente, después de que se produjo esa primera fuga, algunas reclusas fueron trasladadas a la cárcel central, que estaba ubicada en el centro de la ciudad, en el edificio de la jefatura, pero el traslado no fue permanente porque, digamos, no había condiciones para tenerlas allí. Y bueno, luego de un periodo corto las devolvieron a la cárcel de Cabildo, pero lo que aumentaron fueron los controles. Es decir, había una guardia policial más grande y había una guardia militar en los alrededores. Entonces, como aumentó la vigilancia, era imposible programar una nueva fuga de la misma manera a través de la misa. Había que hacer otro, y por eso es que se piensa en la construcción de un túnel. El túnel se cavó desde la red de cloacas, porque los dirigentes del MLN empezaron a pensar en los detalles de cómo se podía hacer la fuga, y se establecieron entonces, sin embargo, una cantidad de contactos con las compañeras que estaban adentro, dentro de las cuales había algunas que tenían conocimientos de ingeniería y de arquitectura, para poder trazar ese túnel, porque era una cosa importante ver dónde iba a desembocar y tener datos. Así que bueno, lo primero que se averiguó era que las cloacas en esa zona, como eran viejas, eran anchas y largas, y por lo tanto eran utilizables como vía de escape. Decidieron entonces construir dos túneles, uno desde la cárcel hasta las cloacas y otro desde allí hasta una casa que quedaba unas cuadras, que había sido alquilada por el grupo y que, bueno, era parte del plan. La excavación de los túneles, que tenían cada uno de ellos 18 metros de largo, 1,20 metros de alto, 80 centímetros de ancho, llevó 5 meses. Y requirió una coordinación muy precisa con las presas, como decíamos, no solo para ubicarlas, sino porque ellas debían, como decíamos, hacer ruido y utilizar tácticas de distracción para evitar que fueran detectados lo que desde el exterior estaban trazando los túneles.
Por ejemplo, el agujero que se hizo dentro de uno de los cuartos del pabellón, que no tenía rejas internas, se hizo utilizando un gato hidráulico y para romper las tablas del piso. Y mientras los compañeros hacían eso, las compañeras celebraban el cumpleaños, un cumpleaños de otra a los gritos y con cánticos para tapar el ruido, para que no se sintieran los golpes. claro. Para calcular dónde hacer el boquete dentro del penal, había que tomar medidas. Las presas se valieron de los hilos y de los metros de costura, que eran los insumos que les permitían en la cárcel, porque estaban vinculadas a ese rol que se consideraba apropiado para las mujeres, que era coser. Y bueno, ellos convirtieron esos elementos que estaban pensados para su reeducación como mujeres del hogar, para poder trazar los planos desde adentro, tomar las medidas para que el túnel pudiera ser posible. Silvia, sí. Yo era adulto en esa época, muy ingenuo, porque las mujeres en esa época no... Estaba claro que no iba a ser efectivo esa reeducación. No, pero era lo que se les permitía entrar. Digo, no se les permitía por ahí entrar libros, no se les permitía entrar determinadas cosas para hacer artesanías. Sí se les permitía entrar hilos y eso para que pudieran bordar, claro, coser. Claro. Digamos, era la mentalidad además estamos hablando de que estaba en manos de las monjas, eso demás, ¿no? Bueno, también, digamos, había como un sistema para comunicarse entre el afuera y el adentro, que era el típico que se hacía con los pequeños pedacitos de papel que entraban para hacer cigarrillos, para armar los cigarrillos, y bueno, que luego salían con los datos que se necesitaban de alguna manera. Hubo todo un inteligente sistema además que para que no fuera descifrado, estaba por las dudas que se interceptaran algunos de esos papeles, estaban basados para descifrarlos había que leer determinadas páginas del Don Quijote, que era uno de los pocos libros a los que las presas tenían acceso. Entonces, bueno, había todo un lenguaje cifrado sobre eso. Pero lo interesante, que a mí me pareció muy, muy, muy raro, pero también muy de la época, es que además de estudiar la red local del barrio, estuvieron inspirados en una novela que se llamaba Mila 18, que tiene que ver con la resistencia del gueto de Varsovia y el uso de las cloacas en el gueto de Varsovia con los fines de escape. El hecho especial es que Henry Engler, uno de los compañeros del MLN, fue uno de los realizadores del plan. Recuerda que cuando Rosenkopf viajó a Cuba y se entrevistó con Fidel Castro y le contó la idea que tenían de que escaparan estas presas, Fidel les dio ese libro, para que, porque ese libro justamente relata cómo utilizar la vía cloacal para el escape. Así que me pareció una cosa realmente interesantísimo esto, en la que Fidel y Cuba estuvieron presentes de alguna manera. Bueno, solo las mujeres de mayor rango dentro del MLN conocieron el plan con tiempo suficiente, porque la compartimentación era parte de la estructura organizativa, una forma de evitar que se filtrara cualquiera de estos datos, ¿no? La mayoría de las que se fugaron en esta segunda oportunidad se enteraron pocos días antes, de que se ejecutara el plan, que fue cuando se les planteó, fueron consultadas si querían participar de la fuga o no. Hubo unas pocas mujeres que no salieron porque por un lado les quedaba poco tiempo de estar presas
obviamente las que se escaparan tenían que pasar a la clandestinidad. Entonces, bueno, había algunas que era preferible que se quedaran porque iban a salir y se iban a poder reincorporar a la lucha, no necesariamente clandestina. Y también porque, bueno, había algunas compañeras que estaban embarazadas, y bueno, no era posible que ellas se escaparan por las cloacas, por las condiciones, ¿no? Bueno, el día establecido para escaparse, el ambiente entre las presas era de mucha tensión, obviamente. Los compañeros terminaron la tarea del túnel a las 7 de la tarde, se lo hicieron saber, porque golpeando 3 veces en el suelo, y las compañeras también golpearon para que ellos supieran que estaban atentas. Se prepararon como se había convenido, agarraron los pijamas y los rellenaron con ropa, los colocaron en las camas para que simular que estaban durmiendo, dejaron las radios encendidas con el dial fuera de señal para que el ruido de la estática generara un ruido que pudiera parecer que estaban roncando, que había alguien que estaba roncando, porque en general si algo se ronca. Bueno, las 4 o 5 compañeras que no escaparon, bueno, se fueron a una de las habitaciones, que va generalmente en la parte, digamos, de las celdas que estaban destinadas a las mujeres embarazadas. El resto se vistió tal como se acordó, que eran pantalones, con la botamanga puesta por dentro de las medias, una pollera enrollada a la cintura, porque los pantalones se iban a ensuciar, obviamente, entonces la pollera después iba a ser la ropa que podían usar mejor. Zapatillas bien atadas para moverse rápido, evitar retrasos, un pañuelo blanco colgado del cinturón en la parte trasera para que sirviera para que lo viera la compañera que venía atrás. En el camino de las cloacas, digamos, se podían ver unas a las otras por ese, digamos, porque un pañuelo blanco, digamos, refleja mejor la luz en la oscuridad. Y bueno, otro pañuelo en la cabeza, porque bueno, cuando se descargan las cloacas, así se evitaba ensuciarse tanto teniendo un pañuelo que cubriera el cabello. Hicieron ese camino, a la noche, a la hora convenida, corrían la tabla del piso, apareció el boquete, y una a una empezaron a saltar. El espacio era mínimo, se acomodaban en 4 patas, y en un par de horas las 38 mujeres habían salido de Cabildo hacia esa casa vecina donde se cambiaron de ropa y bueno, se dividieron en pequeños grupos pasando a la clandestinidad y volviendo a la lucha. Allí en estas, bueno, hay una larga lista de mujeres que escaparon en esa oportunidad y que no voy a mencionar para ajustarme más al tiempo que tengo, y bueno, y entre hay que pensar que entre 1968 y 1977 habitaron la cárcel de Cabildo unas 200 presas políticas, que eran además muy jóvenes, todas ellas entre 20 y 30 años, la mayoría no llegaban a los 30 años, y algunas de ellas, cuando fueron presas, estaban embarazadas. Hay 2 niños que nacieron allí en la cárcel de Cabildo en ese momento, y fueron de estas presas que no escaparon. Tras efectivizarse aquella primera fuga de 1970, las presas políticas pasaron a estar en un sector, y había presas comunes que fueron separadas. Así que ya cuando se produjo esta última fuga del 71, no estaban juntas las presas políticas y las presas sociales. Bueno, poco tiempo después de la segunda fuga, la de 1971, las presas políticas fueron todas concentradas en el penal de Punta Rieles, se cerró en la cárcel de Cabildo, y allí empezó otra parte de la historia y de la resistencia de las compañeras presas. Esta fuga masiva de mujeres conmocionó en su momento al país,
descolocó a las autoridades, que además tardaron cerca de 3 meses para descubrir exactamente cuál había sido el camino, porque, digamos, sí estaba el túnel hasta las cloacas, pero no sabían después por las cloacas hacia dónde. Claro. Se descubrió la cárcel, la casa, mucho tiempo después. Pero no obstante la importancia que esto tuvo en su momento, en la fuga de las estrellas, con el tiempo este episodio quedó prácticamente en el olvido en el Uruguay. El único recuerdo plasmado es ese libro escrito por una de las protagonistas, por Graciela Jorge, ese que les comentaba, Historia de 13 palomas y 38 estrellas, que tuvo muy poca difusión cuando se publicó en 1994 y que nunca fue reeditado, por lo que es prácticamente imposible encontrarlo, ni siquiera usado por ningún lado. Ah, mira. Yo lo he buscado por muchos lados, lo leí prestado, pero lo quise conseguir y no ¿Digitalizado quizás? No, tampoco. ¿Cómo? ¿Digitalizado? Tampoco. Oh. No, solamente, digo, yo lo leí en la Biblioteca Nacional, pero después en otros lados no aparece. El único recuerdo plasmado, además de ese libro, es en el 2018, la historia reapareció de alguna manera casi fortuita, porque llamó la atención de una periodista argentina, Josefina Licitra, que publicó en la editorial Planeta un libro titulado 38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia. Basada en estas dos obras previas, se estrenó el 12 de septiembre del 2019 una obra de teatro escrita por Julieta Lucena, que se llama 38 estrellas. Entonces, siendo la mayor de presas de la historia, llama mucho la atención, ¿verdad?, el desconocimiento o el escaso conocimiento de este hecho, tanto a nivel nacional como internacional, porque, como decíamos, incluso a nivel internacional es la fuga más grande de mujeres. Y bueno, esto contrasta con las repercusiones de la fuga de los militantes de la cárcel de varones de Punta Carretas. Y bueno, estas 38 estrellas reinventaron de alguna manera los mandatos que la sociedad les atribuyó por su género. Porque bueno, con esos hilos y con esos metros de costura, lo que trazaron fueron caminos de libertad. Entonces, protagonizaron la fuga más grande de mujeres en la historia, y al obtener la libertad no abandonaron el camino, porque ellas volvieron a la lucha, y casi todas fueron más tarde nuevamente apresadas, torturadas o asesinadas. Y bueno, este es un poco el recuerdo y el reconocimiento a esas 38 estrellas, esas 38 estrellas rojas. Y como sí me va a dar el tiempo, las voy a nombrar. María Teresita Abella, Susana Alberti Ale, Sandra Verónica Angeleri, Noemí Lidia Alonso, Alba Mabel Antúnez, María del Carmen Berreta, Carmen Teresa Bonilla, Griselda Borges, Olga Cairelo, Cristina Cabrera, Águeda Susana Carli, Ana Elena Casamayú, Adriana Iris Castera, Graciela Darré, Raquel Margarita Dupont, Eda Fabri, Mirta Ercilla Fernández Pucurul, Miriam Raquel Fernández, Santa Nélida Fontora, Seña Ité, Graciela Nelly Jorge, Telva Juárez, María Teresa Labroca, Jessy Maki, Lía Margarita Maciel, Nora Maneiro Mancilla, Edí Moraes, Sonia María Mosquera, Virginia Amanda Olivera, Marta Lorelei Payas, Rosa Rebollo, Alicia Rey Morales, Estela Mirna Sarabia, Estela María Sánchez, Lucía Topolansky, María Elia Topolansky, Elida Valdomir y Esther Carmen Uribarreta. A todas ellas, entre las cuales hay compañeras que fueron asesinadas y otras que estuvieron presas y otras que están desaparecidas en Argentina, básicamente, que desaparecieron en la Argentina. Bueno, salud para ellas.